Nuestro primer destino nos lleva a las vastas llanuras de Turkmenistán, donde se encuentra la infame puerta al infierno. Este cráter ardiente, que arde sin cesar desde hace décadas, ha desconcertado a científicos y aventureros por igual. Se cree que fue creado por un accidente de perforación en la década de 1970, pero su fuego persistente ha llevado a especulaciones sobre fenómenos sobrenaturales. Un lugar donde el fuego arde sin cesar, alimentando las llamas de una leyenda que ha perdurado durante décadas. Desde lo alto, el cráter parece una boca abierta del mismísimo Averno exhalando un ardiente aliento hacia el cielo. Las llamas, que se elevan con furia desde las profundidades de la tierra, cautivan a quienes se aventuran a acercarse, y parecen susurrar historias antiguas y misteriosas en torno a este lugar. Se dice que durante la noche, cuando la oscuridad envuelve la tierra, el cráter cobra vida con una energía siniestra. Entonces se escuchan susurros en el viento y se ven sombras danzantes en las llamas, como espíritus de los condenados y atrapados en su eterno tormento. Pero sea cual sea la verdad detrás de la leyenda, la puerta del infierno sigue siendo un lugar de asombro, una ventana a lo desconocido en medio del implacable desierto de Turkmenistán. En las remotas y salvajes costas de Escocia, se esconde una maravilla natural que parece sacada de un mundo de fantasía. Bienvenidos a la isla de Staffe, un lugar donde la naturaleza y la leyenda se entrelazan, creando un escenario de ensueño que desafía la imaginación. Estamos ante una de las formaciones geológicas más sorprendentes del planeta. Estas columnas hexagonales, perfectamente alineadas como si fueran obra de un maestro cantero, son el resultado de antiguas erupciones volcánicas y del lento enfriamiento de la lava. Pero además, en el corazón de la isla se encuentra la espectacular cueva de Fingel, toda una maravilla acústica y visual. El famoso compositor Felix Mendelssohn quedó tan impresionado por la cueva que compuso su obertura Las Hébridas después de visitarla en 1829. La isla de Staffe no solo es un tesoro geológico y mitológico, sino también un refugio para la vida silvestre y hogar de numerosas aves marinas que encuentran en sus acantilados un lugar seguro para anidar. La leyenda local cuenta que la cueva de Fingel es el hogar del gigante celta Finn McCool. Según la mitología irlandesa, Finn construyó un puente de columnas de basalto entre Irlanda y Escocia para luchar contra su rival, el gigante escocés Benandonner. Cuando Finn vio la inmensidad de Benandonner, huyó de vuelta a Irlanda, dejando tras de sí las columnas, que ahora forman parte de la isla de Staffe. En el corazón de Madagascar, donde la naturaleza despliega su creatividad de manera extraordinaria, encontramos esta maravilla geológica. Bienvenidos al bosque de piedras de Tsimmi, un lugar tan misterioso como espectacular. Un laberinto de afiladas formaciones de piedra caliza que se elevan al cielo como cuchillas gigantes. Estas formaciones, esculpidas por millones de años de erosión, crean un paisaje que parece de otro mundo. Una fortaleza natural donde solo los más valientes se atreven a aventurarse. Transitar estos bosques se convierte en una experiencia única y desafiante. Los senderos, en su mayoría estrechos y escarpados, requieren destreza y valentía. Pero el Tsimmi no es solo un espectáculo geológico. Este entorno extremo es hogar de una biodiversidad sorprendente. Entre las afiladas rocas y grietas, prosperan plantas y animales únicos en el mundo. Lémures, camaleones y pájaros exóticos han adaptado sus vidas a este hábitat singular, demostrando la increíble capacidad de la naturaleza para prosperar en condiciones aparentemente imposibles. Las leyendas sobrenaturales también abundan en este lugar mágico. Los habitantes locales creen que el Tsimmi es un dominio sagrado, protegido por los espíritus ancestrales. Hola a todos. Si están disfrutando del contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Cada suscripción y cada like nos llena de energía para seguir trayéndoles más contenido increíble. En el corazón del Valle del Rift en Tanzania, se encuentra un lugar que parece sacado de un sueño surrealista, un lugar donde la naturaleza ha desplegado su paleta de colores más extremos y sus fenómenos más misteriosos. Bienvenidos al lago Natron, una maravilla natural tan hermosa como inquietante. El lago Natron es famoso por su impresionante color rojo y naranja, un espectáculo que parece desafiar la realidad. Este fenómeno se debe a la presencia de microorganismos y algas que prosperan en sus aguas alcalinas. Bajo el calor abrasador del sol africano, estas algas producen pigmentos rojos que tiñen el lago con una intensidad sobrenatural.
Las aguas del lago Natron tienen un pH extremadamente alto, que puede oscilar entre 9 y 10.5, lo que las hace altamente alcalinas. Esta alcalinidad, combinada con temperaturas que pueden superar los 60 grados Celsius, hace imposible que pueda proliferar la vida. Sin embargo, en este entorno aparentemente inhóspito, algunas especies han encontrado su hogar. A pesar de las condiciones extremas, el lago Natron es un santuario vital para los flamencos menores. Estos elegantes pájaros utilizan las aguas del lago para anidar, aprovechando las islas de salivarro que emergen durante la temporada seca. La alcalinidad del agua les proporciona protección contra los depredadores, creando un refugio seguro para la cría de sus polluelos. En el altiplano boliviano, se extiende una maravilla natural de proporciones épicas. Un vasto desierto blanco que parece un espejo gigante cuando se inunda, y una planicie infinita de sal cuando está seco. El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo y uno de los lugares más impresionantes del planeta. Con más de 10,000 kilómetros cuadrados de extensión, el Salar de Uyuni es el remanente de un antiguo lago prehistórico que se evaporó hace miles de años, dejando tras de sí un mar de sal. Este desierto blanco es tan plano que se utiliza para calibrar los instrumentos de los satélites. En sus vastas llanuras, es difícil discernir el horizonte, creando una ilusión óptica que desorienta y fascina a los visitantes. Durante la temporada de lluvias, de enero a marzo, una fina capa de agua cubre la superficie salina, transformándola en el espejo natural más grande del mundo. Este fenómeno crea reflejos perfectos del cielo y las nubes, haciendo que parezca que se camina sobre el cielo mismo. En medio de esta vasta extensión blanca, surgen islas de roca volcánica cubiertas de cactus gigantes que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura. Estas islas son remanentes de antiguos volcanes que alguna vez estuvieron rodeados por el gigantesco lago prehistórico. Pero el Salar de Uyuni no es solo un espectáculo visual. Es también una fuente importante de recursos minerales, especialmente litio, un componente crucial para las baterías recargables. Se estima que Uyuni contiene el 70% de las reservas mundiales de litio, convirtiéndolo en un tesoro estratégico en la era de la tecnología. Las noches en el Salar de Uyuni son igualmente impresionantes. Lejos de la contaminación lumínica, el cielo se convierte en un tapiz estrellado, ofreciendo algunas de las mejores vistas astronómicas del mundo. Se dice que durante ciertas noches, es posible ver claramente la Vía Láctea reflejada en las aguas del salar, creando una experiencia casi sobrenatural. Según una leyenda aymara, el salar se originó de las lágrimas de una montaña gigante llamada Tunupa, que llora eternamente por la pérdida de su hijo, lágrimas que se convirtieron en el vasto mar de sal que vemos hoy. Además, cada año, los habitantes celebran festivales y ceremonias en honor a la Pachamama, la Madre Tierra, agradeciéndole por los recursos y la belleza que proporciona. El Salar de Uyuni es un lugar de contrastes y maravillas, donde la tierra y el cielo se encuentran en un abrazo eterno. Un recordatorio de la increíble diversidad y majestuosidad del planeta. En el mar interior de Seto, Japón, se encuentra una pequeña isla que parece sacada de un cuento de hadas. Kunoshima es también conocida como la Isla de los Conejos, un lugar donde los adorables conejitos reinan supremos. Esta isla, de apenas 4 kilómetros de circunferencia, es hogar de cientos de conejos que deambulan libremente, interactuando amistosamente con los visitantes. Los conejos aquí son increíblemente sociables, acercándose en busca de comida y caricias y convirtiendo la isla en un verdadero paraíso para los amantes de los animales. Pero la historia de Kunoshima tiene un lado oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla albergó una fábrica secreta de gas venenoso. Tras el conflicto, los conejos fueron introducidos y, al no tener depredadores naturales, su población creció rápidamente transformando la isla en el refugio que es hoy. Además de los conejos, la isla ofrece hermosos paisajes naturales, senderos para caminar y estructuras históricas que cuentan su pasado bélico. Hola, amigos de Viral Magnet. Este es un recordatorio para asegurarse de que están suscritos a nuestro canal. No queremos que se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de diversión, curiosidades y tendencias virales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.
Desde el sol radiante hasta el mar azul, los bosques frondosos, un tesoro sin igual. Montañas majestuosas, imponentes y eternas, la belleza natural, un regalo que despierta. Maravillas de la naturaleza, sin igual, cada ser vivo, un ser especial, explorando el mundo